Gracias, presidenta. Para nosotros, los objetivos de estabilidad que plantea y el techo de gasto no son creíbles, son antisociales y son antiautonómicos. Se consolidan los recortes ya realizados. Es una política que viene, creo que usted lo decía, ministro, del artículo 135 de la Constitución y de la aceptación entusiasta por parte del Gobierno del Partido Popular de unas políticas, las de la Troika, que han perjudicado a España y especialmente también al resto de países de Europa. Pero lo que estamos haciendo hoy, sin duda, tiene un gran significado político, porque efectivamente se certifica la existencia de esta gran coalición formada por el Partido Popular y el Partido Socialista y Ciudadanos como acompañante irrelevante. Primera cuestión. Decía que eran unos objetivos poco creíbles. En los años anteriores no se han cumplido nunca los objetivos de déficit planteados. No se han cumplido nunca, ni en el 2015 ni en el 2016. Hay que recordar que el objetivo inicial era nada menos que el 2,8. Y como ocurre con toda política dogmática, los objetivos no son realistas. Y de haberse cumplido, hubiesen provocado una contracción económica. Creemos que también veremos si estos objetivos que ustedes plantean se cumplen. Nosotros creemos que no. Las previsiones internacionales económicas no son precisamente positivas y el crecimiento de la economía se debe más a cuestiones externas que no internas, más a los vientos de cola que no precisamente a su política. Y precisamente se nos exige un mayor esfuerzo de reducción del déficit en 2017 y 2018 cuando las previsiones económicas van a empeorar. Son necesarias políticas más expansivas que las propuestas por la Comisión y las que quiere Merkel. Segunda cuestión. Decía que son antisociales. La aprobación de este techo de gasto supone convertir la política de recortes en una enfermedad crónica, 50.000 millones menos que el presupuesto de 2016. Consolidan los recortes sociales realizados estos años y no se inicia el camino para revertirlos. No se ajusta a las necesidades sociales del país. Ustedes acompañan estos objetivos con un informe económico, con datos macroeconómicos y quitando el desempleo no se hace ninguna referencia a la realidad social. Es como si la realidad social no existiera. Siempre se olvidan de que un 22% de la población está en riesgo de pobreza. Se olvidan de que el empleo ya no es garantía para salir de la pobreza por la precariedad y la caída de los salarios. Se olvidan de los más de 5 millones de personas que sufren pobreza energética. Se olvidan de la dependencia. Hay 400.000 personas en listas de espera. Se olvidan de las listas sanitarias y se olvidan de las pensiones con un incremento ridículo del 0,25%. Pero no es que se olviden, es que les importa poco, es que no les importa, porque la desigualdad forma parte de su modelo social y ese es el problema. ¿Por qué el crecimiento del PIB, que no es tampoco el mejor indicador del progreso social, no llega a la gente trabajadora ni a las clases medias empobrecidas? Pues por la reforma laboral, por la caída de los salarios, por la precariedad. La política de devaluación salarial tiene un objetivo fundamental, que es la transferencia de rentas del trabajo a las rentas del capital para mantener la tasa de beneficios. Ese es el objetivo fundamental. Y con la devaluación salarial, con los recortes, con el rescate bancario y ahora el rescate de las autopistas, se produce una transferencia de recursos de la mayoría a las élites. En su particular capitalismo de amiguetes, la banca, las eléctricas o las constructoras son rescatadas y obtienen grandes beneficios por una mala regulación. ¿Qué libre mercado es este que para algunos el riesgo no existe? Por cierto, el Consejo de la Unión Europea señala que tenemos un grave problema con la contratación pública, de opacidad y con un gran número de irregularidades. ¿Es esta la política que necesitamos? No, porque después de 8 años de crisis no se puede esperar más. Es la hora de revertir los recortes, de atender a la dependencia, de crear una renta garantida contra la pobreza. Es la hora de redistribuir la riqueza y este es el objetivo fundamental, de iniciar la transición energética y revertir los recortes. Y la cuestión central para reducir las desigualdades y el déficit es afrontar el problema fiscal. El problema que tenemos es que España recauda casi un 10% menos del PIB que la media europea. Esa es la cuestión fundamental. Y eso no se soluciona con parches como los que van ustedes a aprobar hoy. Decía que también es antiautonómica esta propuesta.
porque una vez más centrifuga el déficit a las comunidades autónomas. Un 80% del déficit para la Administración central y solo el 20% para las comunidades autónomas. Sin embargo, el gasto social, el 56% es de la Administración central y el 40% de las autonomías y el 4% de las administraciones locales. El dogmatismo es tal que la Ley de Estabilidad impide, en caso de que un ayuntamiento tenga superávit, dedicar ese superávit al gasto social o a las inversiones. Y decía que tiene un gran significado político este acuerdo, porque se demuestra que la gran coalición funciona, que Ciudadanos tiene un papel irrelevante y lo va a tener más en el futuro. Lo siento, pero es así. Enfrentamientos en las PNLs que luego el Gobierno no cumple ni piensa cumplir. Quizás vamos a ver en algún enfrentamiento con alguna ley que el Gobierno del PP no considere fundamental. Pero van a tener acuerdos en lo fundamental, en las políticas económicas, por ejemplo. El derogan o derogaremos se queda aquí, en esta votación. Se queda en los pilares fundamentales de la política del Gobierno. La operación diálogo es una operación para legitimar las líneas de fondo del proyecto del PP en un momento que no tiene mayoría absoluta. Esa es la cuestión. Y mucho nos tememos que la gestora del PSOE, cuando dice no, en realidad quiere decir sí. Aprueban y aprobarán las cuestiones fundamentales, como por ejemplo los presupuestos generales del Estado, y si no, al tiempo. Para terminar, se debe estar en la calle y en el Parlamento. Lo que ya no se comprende tanto, compañeros socialistas, es estar votando con el Gobierno su política económica y estar en la calle manifestándose contra esa política económica. Nosotros hoy votaremos contra esa política económica y estaremos en las movilizaciones convocadas con las organizaciones sindicales, estaremos con los trabajadores y las trabajadoras, que es donde debemos estar. Gracias.